No sufres porque estás solo. Sufres porque te convencieron de que solo tienes valor cuando alguien decide quedarse contigo. ¿Cuántas veces llamaste amor a lo que, en el fondo, solo era miedo a perder? ¿Cuántas partes de ti abandonaste para evitar que otra persona se fuera? Y más difícil aún, ¿quién serías si nadie te mirara durante algunos días? Schopenhauer escribió que la soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. Muchos interpretan esa frase como arrogancia o pesimismo, pero quizá no sea más que la descripción cruel de una verdad que muy pocos son capaces de soportar. Cuanto más aprendes sobre ti mismo, menos puedes fingir que cualquier compañía es suficiente. Existe una idea que repetimos desde niños sin cuestionarla jamás. Nos dicen que el amor nos completa. Nos dicen que encontrar a la persona correcta llena el vacío, pone orden en la vida y le da sentido a nuestros días. Crecemos creyendo que estar solo representa un fracaso, mientras que estar acompañado simboliza el éxito. Y es precisamente esa creencia la que convierte a millones de personas en prisioneras silenciosas de relaciones que dejaron de tener sentido hace mucho tiempo. Tal vez reconozcas este escenario. Tu teléfono vibra y tu estado de ánimo cambia por completo. Un mensaje ignorado se siente como un rechazo definitivo. Un silencio de unas cuantas horas se convierte en un juicio sobre tu propio valor. Poco a poco, sin darte cuenta, dejas de vivir dentro de tu propia conciencia para instalarte en la espera de las respuestas de otra persona. Tu corazón empieza a funcionar como un espejo. Solo existe cuando alguien más lo refleja. Lo curioso es que casi nadie nota cuándo comienza esa prisión. No llega haciendo ruido. Se presenta como cariño, como atención, como la felicidad de finalmente haber sido elegido. Después, casi de forma imperceptible, comienzas a negociar pequeñas partes de quién eres. Cambias tus opiniones para evitar conflictos. Ocultas tus sentimientos para no parecer complicado. Aceptas comportamientos que antes considerabas inaceptables. Y a todo eso lo llamas madurez, cuando quizás solo sea miedo. Schopenhauer veía algo profundamente incómodo en esta dinámica. Para él, gran parte del sufrimiento humano nace de la ilusión de que nuestros deseos nos conducirán a la felicidad. Pero basta observar la propia vida para descubrir la ironía. Antes de conseguir aquello que deseamos, sufrimos por su ausencia. Después de conseguirlo, sufrimos por el miedo a perderlo. Y cuando finalmente lo perdemos, descubrimos que pasamos tanto tiempo viviendo para el otro que ya ni siquiera sabemos cómo regresar a nosotros mismos. Por eso este video no pretende convencerte de abandonar el amor. La cuestión es mucho más profunda que eso. Tal vez el verdadero problema nunca haya sido amar a alguien. Tal vez haya sido convertir a otra persona en el lugar donde escondías el miedo de encontrarte contigo mismo. Si haces esto en silencio, si existe una parte de tu vida que depende demasiado de la presencia, la aprobación o el afecto de alguien para poder seguir respirando en paz, quizá descubras, en los próximos minutos, que aquello que siempre llamaste soledad nunca fue tu mayor enemigo. Tal vez ella era precisamente la única voz que todavía intentaba mostrarte quién eres en realidad. Ahora pausa un segundo, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Te diste cuenta de que hace tiempo que funcionas, cumples, entregas, pero por dentro no te reconoces? Eso no es solo cansancio. Es señal de que entregaste tu centro hacia afuera, a quien sea que esperaba algo de ti. Grabé un video aparte que va directo a la raíz de eso. ¿Qué te hizo dejar de ser tú? Y el camino de regreso.
está en el primer comentario fijado o escanea el código en pantalla. Míralo cuando termines este, o ahora si esto ya te tocó. Me tomó muchos años darme cuenta de que aquello que llamaba amor no siempre era amor. En muchas ocasiones, solo era miedo disfrazado de cariño, miedo a quedarme solo, miedo a no ser suficiente, miedo a descubrir que, cuando todas las voces se apagaban, no tenía la menor idea de quién era sin alguien a mi lado. El problema es que nadie nos enseña a reconocer esa diferencia. Crecemos escuchando que amar significa necesitar, que extrañar a alguien es una prueba de intensidad, que mientras más indispensable se vuelve una persona, más verdadero es el sentimiento. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir el amor por el tamaño de nuestra dependencia emocional. Schopenhauer observaba todo esto con una lucidez casi incómoda. Creía que el ser humano rara vez ve sus deseos tal como realmente son. Imaginamos que elegimos libremente, cuando en realidad somos empujados por impulsos que apenas comprendemos. Lo que llamamos pasión muchas veces no es más que una fuerza interior intentando aliviar un vacío que existía mucho antes de que esa persona apareciera. Es una idea difícil de aceptar porque contradice casi todo lo que aprendimos sobre las relaciones. Nos gusta creer que encontramos a alguien porque esa persona nos hace felices. Pero, en muchos casos, la felicidad no nace de su presencia. Nace de la interrupción temporal de la ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nos eligió. Alguien respondió nuestros mensajes. Alguien nos hizo sentir importantes y confundimos ese alivio con amor. Tal vez ya hayas vivido algo parecido. Es ese momento en el que todo tu día depende de la forma en que la otra persona respondió un buenos días. Cuando un mensaje breve parece significar desinterés. Cuando unas cuantas horas de silencio crean decenas de historias dentro de tu cabeza. En realidad, no ha ocurrido nada, pero tu cuerpo ya reacciona como si estuviera frente a una amenaza real. Es sorprendente cómo la mente puede convertir pequeños silencios en enormes tragedias. Incluso antes de que exista una explicación, fabrica escenarios de abandono, rechazo y reemplazo. El corazón se acelera, el estómago se contrae, la concentración desaparece. No porque hayas perdido a alguien, sino porque la simple posibilidad de perderlo ya parece suficiente para destruir tu paz. En ese momento, quizá el problema no sea la otra persona. Tal vez el problema sea el lugar donde colocaste tu propia estabilidad emocional. Existe una enorme diferencia entre compartir la vida con alguien y entregarle a esa persona el control de lo que sientes. Pero esa frontera casi siempre desaparece de manera silenciosa. Primero consultas su opinión para tomar decisiones importantes. Después, para decisiones simples. Más adelante comienzas a filtrar tus pensamientos, tu forma de vestir, tus planes e incluso tu personalidad a través de su mirada. Poco a poco dejas de preguntarte ¿qué quiero yo? Y empiezas a preguntarte ¿qué hará que esta persona siga conmigo? Ese es uno de los mecanismos más sofisticados de la dependencia emocional. No parece una prisión porque sus barrotes están hechos de esperanza. Crees que estás construyendo intimidad, cuando muchas veces solo estás desmontando tu propia identidad. Schopenhauer decía que el sufrimiento acompaña al deseo como la sombra acompaña al cuerpo. Cuanto más crees que tu paz depende de algo externo, mayor será el miedo a perder ese objeto de deseo. No importa si se trata de dinero, reconocimiento o una persona. El mecanismo psicológico sigue siendo prácticamente el mismo. Y quizá sea precisamente por eso que tantas relaciones comienzan siendo ligeras y terminan volviéndose asfixiantes.
No porque el amor haya cambiado, sino porque el miedo fue ocupando lentamente el espacio que antes pertenecía al afecto. La gran ironía es que buscamos a alguien para liberarnos de la soledad, pero terminamos construyendo una prisión todavía más silenciosa, la necesidad constante de ser confirmados por otra conciencia. Fue exactamente esa contradicción la que Schopenhauer intentó revelar, y nos conduce a una pregunta mucho más incómoda de lo que parece. Si la simple posibilidad de quedarte solo es capaz de destruir tu paz, ¿de verdad tu mayor problema siempre fue la soledad? ¿O será que nunca tuviste la oportunidad de descubrir quién eres cuando nadie ocupa ese espacio dentro de ti? Existe una pregunta que casi nadie se atreve a responder con total sinceridad. ¿Por qué estar solo incomoda tanto? La mayoría diría que extraña la compañía, pero si observas con atención, descubrirás que no siempre es la presencia de otra persona lo que echamos de menos. Muchas veces, lo que realmente extrañamos es la distracción. Mientras haya alguien con quien hablar, agradar o impresionar, no tenemos que enfrentarnos al ruido que habita dentro de nuestra propia mente. Y precisamente por eso la soledad asusta, no crea el vacío, simplemente impide que sigas huyendo de él. Schopenhauer veía la soledad de una manera que incluso hoy sigue resultando provocadora. Para él, la capacidad de permanecer solo sin desesperarse era una señal de verdadera riqueza interior. No porque la compañía fuera algo malo, sino porque quien depende de ella para existir termina convirtiéndose en esclavo de la aprobación de los demás. Basta con mirar la vida cotidiana. ¿Cuántas personas encienden el televisor solo para no escuchar el silencio? ¿Cuántas pasan horas deslizando el dedo por las redes sociales sin prestar verdadera atención a lo que ven? ¿Cuántas comienzan una nueva relación apenas termina la anterior, no porque hayan encontrado a alguien especial, sino porque no soportan la sensación de vacío? Todos esos comportamientos parecen distintos, pero esconden el mismo intento: escapar del encuentro con uno mismo. Lo más curioso es que, cuando finalmente nos quedamos solos, descubrimos algo profundamente incómodo. No somos únicamente los observadores de nuestra mente. También somos el lugar donde habitan miedos antiguos, culpas que nunca resolvimos y deseos que pasamos años intentando ocultar. Es entonces cuando los recuerdos olvidados regresan. Las preguntas sin respuesta vuelven a la superficie y las emociones que creíamos superadas revelan que jamás fueron realmente comprendidas. Tal vez por eso tantas personas confunden la soledad con el sufrimiento. En realidad, el sufrimiento no nace de ella. Nace del primer encuentro honesto con todo aquello que permanecía escondido mientras la vida estaba llena de distracciones. Y existe una paradoja difícil de aceptar. Quien aprende a permanecer en paz con su propia compañía, deja de suplicar por la presencia de los demás. El amor sigue siendo bienvenido, pero deja de convertirse en una necesidad desesperada. Por primera vez, la compañía pasa a ser una elección y no un remedio para un vacío que nadie, excepto tú mismo, podría llenar. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Hace cuánto que no haces algo solo porque es tuyo? No para que alguien lo apruebe, no para encajar. Te fuiste moldeando para los demás hasta olvidar quién estaba debajo de tantas máscaras. Eso no es estar perdido, es haber entregado tu centro hacia afuera. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Reconocerlo no alcanza. Puedes verlo con claridad y seguir viviendo como un extraño de ti mismo. Eso se entrena. Grabé un video aparte que muestra el camino de vuelta a ti. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó,
Entra ahí ahora. Existe un momento en muchas relaciones que pasa completamente desapercibido. No ocurre durante una discusión ni al final de una relación. Sucede mucho antes, cuando empiezas a abandonar pequeñas partes de ti mismo para mantener la paz. Primero dejas de decir lo que piensas para evitar conflictos. Después comienzas a ocultar lo que sientes para no parecer complicado. Más adelante, descubres que tus gustos, tus planes e incluso tu forma de actuar han cambiado sin que nadie te lo haya pedido directamente. Todo ocurrió poco a poco, y precisamente por eso casi nunca lo notas. Schopenhauer creía que el ser humano sufre porque vive persiguiendo aquello que desea, imaginando que, al alcanzarlo, por fin encontrará descanso. Pero cuando ese deseo depende de que otra persona permanezca a tu lado, la tranquilidad nunca llega. El miedo a perder ocupa el lugar donde debería estar la felicidad. Por eso tantas personas viven en un estado permanente de vigilancia emocional. Analizan el tono de los mensajes, los cambios de comportamiento, el tiempo que tarda una respuesta y cualquier detalle que pueda indicar un distanciamiento. La relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un ejercicio constante de ansiedad. Lo más doloroso es que, mientras intentas impedir que la otra persona se marche, eres tú quien comienza a desaparecer. Tu identidad empieza a girar alrededor de la relación. Ya no tomas decisiones preguntándote qué es lo que realmente deseas, sino que mantendrá todo funcionando. Y cuando haces eso durante el tiempo suficiente, aparece una sensación extraña. Estás acompañado, pero ya no te reconoces. Tal vez esa sea una de las mayores tragedias emocionales de la vida adulta. No perder a alguien, sino perderte a ti mismo intentando evitar esa pérdida. El verdadero amor no exige que abandones tu esencia para merecer que alguien permanezca a tu lado. Si una relación solo sobrevive mientras reduces quién eres, quizá nunca fue un refugio. Tal vez solo fue el lugar donde el miedo encontró una forma cómoda de quedarse. Schopenhauer nunca afirmó que amar fuera un error. Lo que cuestionaba era la ilusión de creer que otra persona podía salvarnos de nosotros mismos, porque ninguna presencia, por intensa que sea, puede llenar un vacío creado por la falta de intimidad con nuestra propia conciencia. Y quizás sea precisamente ahí donde la soledad deja de parecer un castigo. Cuando aprendes a permanecer completo sin depender de la validación de nadie, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en lo que siempre debió ser: el encuentro entre dos personas completas, y no el intento de completar aquello que jamás podría venir desde afuera. Tal vez la mayor provocación de Schopenhauer no sea afirmar que la soledad es mejor que el amor. Tal vez sea sugerir que solo quien aprende a estar solo es capaz de amar de verdad. Esa idea parece contradictoria porque fuimos educados para creer que la felicidad siempre se encuentra fuera de nosotros. Desde pequeños aprendemos a buscar a alguien que nos complete, nos comprenda y nos haga sentir plenos. Pero casi nunca nos preguntamos qué sucede cuando entregamos esa responsabilidad a otra persona. El resultado casi siempre es el mismo. Cuanto mayor es la expectativa, mayor es la decepción. Ningún ser humano puede sostener el peso de convertirse en la razón de la paz de otro. Tarde o temprano fallará, no por maldad, sino porque también es imperfecto, inseguro y limitado. Es ahí donde la soledad revela su verdadero significado. Deja de ser un lugar de abandono y se convierte en un espacio de encuentro. No un encuentro cómodo, sino profundamente honesto.
por primera vez, comienzas a comprender que existe una diferencia entre estar solo y estar en paz. Del mismo modo, existe una enorme diferencia entre estar acompañado y sentirse verdaderamente amado. Muchas personas pasan años rodeadas de amigos, familiares o parejas, y aún así cargan con una sensación constante de vacío. Eso sucede porque la ausencia que sienten nunca fue la de otras personas. Fue la falta de intimidad consigo mismas. Cuando aprendes a permanecer en silencio sin sentir la necesidad de huir, algo empieza a cambiar lentamente. Las opiniones de los demás dejan de determinar tu valor. El rechazo sigue doliendo, pero deja de definir quién eres. La ausencia de alguien deja de parecer el final de tu historia. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Nace en pequeños momentos. Cuando eres capaz de pasar una noche sin buscar distracciones para anestesiar tu mente. Cuando tomas una decisión basándote en lo que realmente crees y no solo en lo que será aceptado. Cuando descubres que tu paz ya no depende de un mensaje, de una aprobación o de la permanencia de alguien. Tal vez eso fue lo que Schopenhauer intentó transmitir a lo largo de toda su obra. La soledad no es superior al amor porque elimina el sufrimiento. Es superior porque impide que conviertas el amor en una forma de escapar de ti mismo. Y existe una ironía casi poética en todo esto. Cuanto menos necesitas desesperadamente la presencia de alguien, más libre te vuelves para amar. Porque en ese momento, la otra persona deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Al final, quizá la pregunta nunca fue si la soledad es mejor que el amor. La verdadera pregunta es otra. Existe una frase de Schopenhauer que incomoda porque desmantela una de las mayores ilusiones de nuestra época. La idea de que la felicidad depende de encontrar a alguien. No porque el amor sea inútil, sino porque ninguna relación puede ofrecer aquello que debería nacer dentro de nosotros. Tal vez por eso tantas historias de amor terminan con la misma sensación de vacío. Las personas cambian de pareja, de ciudad o de rutina, pero siguen cargando la misma inquietud. Porque el problema nunca estuvo únicamente en la persona que se fue. Estaba en la expectativa de que alguien resolviera un dolor que siempre perteneció a la propia conciencia. La soledad, entonces, deja de ser una enemiga. Se convierte en un espejo. Y los espejos son crueles. No muestran quién nos gustaría ser. Muestran quiénes somos cuando no hay nadie observándonos, elogiándonos o validándonos. Es precisamente en ese silencio donde descubrimos si hemos construido una identidad o simplemente una colección de máscaras creadas para ser aceptados. Eso no significa renunciar al amor. Significa dejar de utilizarlo como una anestesia. Amar a alguien sigue siendo una de las experiencias más profundas de la existencia, pero solo deja de ser una prisión cuando nace de la libertad y no del miedo. Cuando dos personas caminan juntas porque desean compartir la vida y no porque crean que, separadas, dejarán de existir. Tal vez Schopenhauer nunca quiso convencer a nadie de vivir aislado. Quizás solo intentó advertirnos sobre un riesgo silencioso. Pasar toda la vida buscando en los demás aquello que solo puede encontrarse cuando finalmente somos capaces de soportar nuestra propia compañía. Y quizá la pregunta más importante no sea si hoy tienes a alguien a tu lado. La verdadera pregunta es otra. Cuando el silencio invade tu casa, ¿sientes que has encontrado a un enemigo? ¿O por fin, has encontrado a la única persona de la que nunca debiste huir? Antes de que te vayas, quiero compartir contigo algo que me tomó muchos años comprender.
Hubo una época en la que hacía todo lo posible por no estar solo. Encendía la televisión sin prestarle atención. Respondía mensajes solo para mantener la mente ocupada y aceptaba conversaciones que ni siquiera me hacían bien. Decía que disfrutaba la compañía de las personas, pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que lo que realmente temía era ese momento en el que la casa quedaba completamente en silencio. Porque era en ese silencio donde aparecían preguntas que no quería responder. Solo cuando dejé de huir de esos momentos comencé a descubrir algo curioso. La soledad no me estaba lastimando. Estaba quitando todas las distracciones que me impedían ver mis propias heridas. Y por más incómodo que haya sido ese encuentro, cambió por completo la manera en que empecé a verme a mí mismo y a los demás. Si alguna parte de este video te hizo reconocer un sentimiento que nunca habías logrado explicar, entonces este contenido ya cumplió su propósito. Y si llegaste hasta aquí, quizá formes parte de ese pequeño grupo de personas que prefiere una verdad incómoda antes que una mentira reconfortante. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Ahora quiero hacerte una pregunta en los comentarios. ¿Crees que la soledad fortalece al ser humano o piensas que nadie nació para caminar solo? Voy a leer tu respuesta con mucha atención. Y por supuesto, si disfrutas de conversaciones que incomodan más de lo que reconfortan, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo sigue empeñado en creer que los videos de gatitos y las reflexiones existenciales compiten por el mismo espacio. Y yo sigo pensando que esa es una de las mayores crisis filosóficas de Internet. Y no te vayas todavía. El video que está apareciendo en tu pantalla quizá revele una capa de esta discusión que Schopenhauer apenas insinuó, pero que muy pocos se atreven a explorar. A veces, aquello que llamamos amor no es nuestro mayor problema. A veces, el verdadero problema es no haber descubierto nunca quiénes somos cuando no hay nadie cerca.